Mi hermana me acusó de robar su anillo de compromiso y me echó de su ceremonia. Solo para que lo encontraran en un ramo. Ahora, nuestros abuelos están furiosos y los han desheredado de su fortuna de $3 millones. Yo, de 29 años, siempre creí que mi familia era bastante unida. Claro. Mi hermana y yo discutíamos como cualquier hermano. Pero en general nos llevábamos bien. Cuando anunció su compromiso, me alegré sinceramente por ella. Su prometido parecía un buen tipo. Y nuestros padres estaban radiantes de orgullo. Mis abuelos, especialmente, estaban encantados. Seguían insinuando que podrían bendecir a la pareja con un buen regalo de bodas. Nunca imaginé que toda esa emoción pudiera convertirse en una fractura familiar de la noche a la mañana. El día de su fiesta de compromiso. Llegué temprano al salón de eventos para ayudar a preparar todo. Mi hermana se preocupaba por cada detalle, los centros de mesa, la música, la iluminación. Estaba nerviosa. Pero eso es típico en un día tan importante. Nuestro padre se encargó de los refrescos. Nuestra madre supervisó la decoración y los abuelos charlaban animadamente con los invitados que llegaban. Recuerdo que mi hermana me enseñó el anillo esa misma mañana. Una pieza brillante que costaba una fortuna. Prácticamente brillaba al usarlo. Me abrazó y dijo, todo es perfecto. Una hora después de la celebración, la música sonaba suavemente. La gente reía y conversaba. De repente, oí una conmoción cerca de la mesa principal. El prometido de mi hermana la consolaba, parecía disgustada. Me acerqué. Preocupado. Me miró con los ojos llorosos y exclamó que su anillo había desaparecido. ¿Qué había desaparecido de su dedo? Le pregunté si estaba segura de que no lo había dejado en algún sitio. Me espetó, no seas condescendiente. De repente, apareció mi madre. Frenética. ¿Dónde está el anillo? Tenemos que encontrarlo. Todos empezaron a buscar. Pero en medio de la confusión, mi padre me vio de pie a un lado y me agarró del brazo, exigiéndome que ayudara. Ya estaba ayudando. Fue entonces cuando mi hermana soltó, ha estado cerca de mí toda la mañana. Tal vez él. Dudó. Luego me miró fijamente. ¿Lo has cogido? El corazón me dio un vuelco. ¿Por qué iba a robar tu anillo? Eso es una locura. Pero ella insistió, estabas actuando de forma extraña antes. Estabas jugando con los centros de mesa cerca de mí. Podrías habértelo guardado. Mi madre, con cara de horror, exclamó, hijo. Dime que no es verdad. Me quedé allí, atónito por el absurdo de la situación. Por supuesto que no. Nunca haría eso. ¿Estás bromeando? Pero la tensión aumentó. Mi hermana se puso más histérica, afirmando que siempre la había envidiado. Insinuó que quería arruinar su compromiso o vender el anillo por dinero. Intenté defenderme. Pero mi padre me dirigió una mirada severa, diciéndome que confesara si lo tenía. Toda la acusación me pareció surrealista. Los abuelos se acercaron, perplejos. Pero los gritos de mi hermana ahogaron sus voces. Finalmente, alguien empezó a hurgar en los bolsillos de mi chaqueta sin mi permiso. Eso dolió. No había hecho nada. Y sin embargo, me señalaron como el culpable. Cuando no encontraron el anillo, mi hermana me acusó de esconderlo en otro lugar. Mi madre exigió que me fuera hasta que decidiera confesar. Mi padre se puso de su lado. Incluso el prometido, sin saber cómo calmar a mi hermana, permaneció en silencio, dejándoles que me echaran. Mis abuelos intentaron intervenir, pero el alboroto era demasiado caótico. Me expulsaron de la ceremonia, humillado delante de los invitados que susurraban entre sí. Al salir, la cara me ardía de rabia y confusión. Conduje a casa aturdido.
Repasando la escena. Mi propia familia creía que había robado el anillo de compromiso de mi hermana. Nadie me dio el beneficio de la duda. Excepto mis abuelos, que parecían eclipsados por el caos. Me sentí traicionado. Furioso porque la desquiciada acusación de mi hermana pudiera eclipsar años de confianza. Más tarde. Esa noche. Mi teléfono se iluminó con mensajes de conocidos que habían presenciado el drama. Algunos me preguntaron si realmente lo había cogido, otros me preguntaron si estaba bien. Era surrealista. Al día siguiente. Recibí una llamada de mis abuelos. Estaban furiosos por cómo me habían tratado mi hermana y mis padres. La voz de mi abuelo temblaba de rabia. Insistimos en que registraran a fondo antes de culparte. Se negaron a escuchar. Mi abuela intervino, diciendo que era monstruoso acusarme tan precipitadamente. Admití mi dolor. Sin embargo, a pesar de la tensión, no se había encontrado el anillo. El prometido de mi hermana estaba frenético, ofreciendo una recompensa por su devolución. Entonces, unos 2 días después, una bomba. Mi padre me envió un mensaje de texto con una disculpa a medias. Explicó que el anillo había aparecido encajado en un ramo de flores decorativo cerca de donde mi hermana había estado tomando fotos. Debió de quitárselo brevemente, tal vez para ajustar algo. Y luego se olvidó de él. Mi padre dijo, tu hermana se dio cuenta de que el anillo estaba escondido entre las flores. Lo encontramos después de volver a comprobarlo. Siente mucho la confusión. ¿Confusión? Era algo más que confusión. Era una acusación directa que trastocó mi vida. Exigí una disculpa pública. Mi padre insistió en que tuviéramos una conversación familiar tranquila. Mi madre me llamó, instándome a dejarlo pasar, argumentando que la aparición del anillo eclipsaba cualquier culpa. Pero no iba a dejarlo pasar. Me habían humillado delante de familiares y amigos. Me habían obligado a salir de un evento alegre. Todo basado en sospechas infundadas. Mis abuelos, al enterarse de este nuevo acontecimiento, estaban lívidos. Me dijeron que estaban redactando cambios en su testamento, insinuando serias consecuencias para mi hermana y mis padres. Les advertí que no actuaran precipitadamente. Pero mi abuela dijo, no podemos ver cómo te tratan como a un trapo y luego fingir que todo está bien. Unos días después, nos reunimos todos en la casa de mis abuelos para lo que se suponía que sería una reunión de resolución. Mi hermana tenía el anillo de nuevo en su dedo, con aspecto sombrío. Mi madre y mi padre estaban detrás de ella, con los brazos cruzados. Mi abuelo no perdió tiempo en reprenderles por sus imprudentes suposiciones. Mi hermana intentó una escasa disculpa. Estaba estresada. El anillo había desaparecido. Entré en pánico. Pero la culpa por convertirme en chivo expiatorio era innegable. Mi padre dijo, simplemente seguimos su ejemplo. Eras el único que estaba cerca de ella ese día. Le respondí, ¿eso justifica echarme sin ninguna prueba? Entonces mi abuela anunció su decisión de desheredar a mi hermana, a mi madre y a mi padre del testamento familiar, dejándome como único heredero de su patrimonio de $3 millones. La habitación se quedó en silencio. Los ojos de mi hermana se abrieron de par en par asombrados. Mi madre dejó escapar un grito ahogado. Mi padre empezó a tartamudear. Todos se volvieron hacia mí como si yo hubiera orquestado esto. Pero yo no había hecho nada más que defenderme. Los abuelos estaban disgustados por su derecho, prometiendo no dejar que se beneficiaran de una crueldad tan superficial. El ambiente era tenso cuando mi hermana se dio cuenta de la gravedad de la decisión de los abuelos. Esperen, tartamudeó. No pueden hacer eso. Cometí un error. Pero me disculpé. La mirada de mi abuelo era fría. Acusar a tu propio hermano de robo, humillarlo públicamente y luego restarle importancia como un error. No es un error pequeño.
Ni siquiera investigasteis adecuadamente. Simplemente lo echasteis. Y ni padre ni madre levantaron un dedo para defenderlo. Mi padre intentó intervenir, solo queríamos proteger el gran día de tu hermana. Los ánimos estaban caldeados. Mi abuela le lanzó una mirada furiosa. Eso no es excusa para pisotear la dignidad de tu hijo. Se volvió hacia mí. Con voz más suave. Sentimos que hayas tenido que soportar eso. Sentí una opresión en el pecho con sentimientos contradictorios, gratitud por su apoyo. Enfado con mis padres. Tristeza por la ruptura familiar. Entonces mi abuela continuó, hemos decidido reescribir nuestro testamento. No podemos confiar nuestro legado a quienes actúan con tanta malicia. Mi hermana rompió a llorar, insistiendo en que nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos. Me suplicó, por favor. ¿Habla con ellos? ¿Están exagerando? No puedes dejar que nos deshereden a todos. La estudié, recordando lo rápido que me señaló con el dedo. Como mi padre y mi madre habían exigido que me fuera. Sentí una punzada en el corazón. Pero también una determinación. Nunca pedí ninguna herencia. Esta es la decisión del abuelo y la abuela. Te lo hiciste tú sola. Entonces mi madre intentó la estrategia de la culpa. Somos tus padres. Te queremos. Cometimos un error. Pero merecemos el perdón. Respondí en voz baja, ¿amor? Creísteis que robé a mi propia hermana sin pruebas. Me obligasteis a salir delante de todos. Esa es una forma extraña de demostrar amor. Mi padre intentó hablar. Pero no le salió nada. Mi abuelo declaró terminada la discusión. Nos pondremos en contacto con nuestro abogado. Lo tenemos decidido. Nuestro patrimonio irá íntegramente a tu hermano. La tensión aumentó. Mi hermana sollozaba abiertamente. Mi madre parecía horrorizada. Mi padre estaba furioso en silencio. Mientras tanto, me sentía incómodo por convertirme de repente en el único heredero. Pero respetaba la postura de mis abuelos. Querían dejar clara su postura sobre la lealtad y la decencia. Al salir, mi hermana me agarró del brazo. Con los ojos rojos. Por favor. ¿Puedes arreglar esto? Susurró. Diles que me perdonas. Que no necesitas la herencia. Haré lo que sea. Mi ira estalló. ¿Crees que puedo hacer magia? Además, nunca creíste en mi inocencia. Me humillaste. Nunca te disculpaste como debías hasta que te obligaron. ¿Ahora quieres que te rescate económicamente? Gimió, pedí perdón. No. Me burlé, soltándome del brazo. Tu perdón llegó solo después de que se encontrara el anillo. Eso no es arrepentimiento genuino. Es conveniencia. Intentó hablar. Pero me di la vuelta. Durante los días siguientes, mi padre y mi madre intentaron presionarme, llamadas telefónicas, mensajes de voz, mensajes de texto cuidadosamente redactados. Me pidieron que razonara con mis abuelos o que al menos compartiera la herencia. Mi padre incluso dijo, seguimos siendo tu familia. Ayuda a tu hermana a evitar esta desgracia. Le dije que deberían haber pensado en la desgracia antes de echarme. Por ahora, no tenía ninguna intención de dar marcha atrás. Se corrió la voz entre los parientes lejanos de que los abuelos habían desheredado a mi hermana, a mi madre y a mi padre. Algunos parientes se sorprendieron, otros estuvieron de acuerdo en silencio con la postura de los abuelos, recordando lo mal que me habían tratado. Mis abuelos no perdieron tiempo en redactar el Nuevo Testamento, nombrándome único heredero de su patrimonio de $3 millones. También aclararon que si mis padres o mi hermana intentaban impugnarlo, sería una batalla legal infructuosa. Mis abuelos tenían la última palabra. Mi hermana intentó organizar una reunión familiar para arreglar las cosas. Lo planteó como si enterráramos el hacha de guerra. Llegué con cautela, con la esperanza de que hubiera sinceridad.
En lugar de eso, no hicieron nada más que culparme por la herencia, restando importancia a sus falsas acusaciones como si se tratara de un pequeño malentendido. Mi padre intentó el enfoque tranquilo. Seguimos siendo una familia. Podemos arreglar el daño. Habla con tus abuelos. A ver si se lo piensan mejor. Mi madre añadió, tu hermana es joven. Entró en pánico. Seguro que no puedes dejar que esto arruine su futuro. Los miré con incredulidad, sintiendo un remolino de ira. Mi futuro casi se arruina cuando me etiquetasteis de ladrón y me echasteis. No os importó mi reputación entonces. Solo el anillo de tu hermana. ¿Por qué iba a arreglar nada ahora? Mi hermana suplicó entre lágrimas, estaba estresada. Quería que todo fuera perfecto para mi compromiso. Me desquité. No me castigues de por vida. La clavé con una mirada fija. Desataste una tormenta de acusaciones. Me humillaste. Nunca creíste en mi inocencia. Ahora que tú te enfrentas a las consecuencias, lloras. Así no funcionan las disculpas de verdad. La conversación terminó en un amargo silencio. Me fui sin ninguna nueva resolución. Una semana después, los abuelos finalizaron el testamento. Me dijeron que mantendrían la propiedad mientras vivieran, pero que a su muerte todo se transferiría automáticamente a mí. También informaron a mi padre y a mi madre de que no recibirían nada del patrimonio. Mi padre, mi madre y mi hermana perdieron la cabeza, llamándome, despotricando que había manipulado a los abuelos. Pero los abuelos repitieron que habían visto cómo me habían perjudicado y que no recompensarían tal crueldad. Aunque nunca me regocijé al ver a mi familia condenada al ostracismo, no pude negar la satisfacción. No tomé ninguna otra medida. Mi padre amenazó con acciones legales, pero eran bravuconadas vacías. El patrimonio estaba legalmente estructurado para protegerlo de las impugnaciones. Mi hermana se quedó lidiando con la confusión de su prometido. Se sentía incómodo casándose con una familia que la había repudiado. Oí rumores de que incluso los padres del prometido cuestionaron el arrebato impulsivo de mi hermana. El fiasco del anillo empañó sus planes de boda. Intentó echarme la culpa, afirmando que me negaba a perdonar y olvidar. Pero la verdad había salido a la luz, el anillo se encontró en un ramo de flores. Se demostró mi inocencia y todos se volvieron contra mí sin pruebas. Pasaron los meses. Ni rastro de remordimiento genuino por su parte. Solo súplicas desesperadas para solucionar su problema de herencia. Mis abuelos se mantuvieron firmes y yo apoyé su decisión. Con el tiempo, seguí adelante con mi vida, con una extraña mezcla de dolor y resolución. El vínculo con mi familia inmediata se rompió. Pero fue por su culpa, no por la mía. Si te gustó, no olvides dejar un comentario y apoyar el canal con una suscripción. Nos vemos en la próxima historia.